La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría, un gozo compartir contigo este día, a esta hora, esta reflexión que nos ayude, nos estimule, nos inspire a saber interpretar el valor de la intercesión realizada con fe. ¿Cuántos de nosotros me toca atender tantos padres de familia agobiados, angustiados por las actitudes, por los desafíos, las situaciones que están viviendo provocadas por alguno de sus hijos? Rebeldía, poco integración a la vida familiar, poco espíritu de colaboración, como un desinterés académico, o sea, tantos factores. La Biblia nos presenta la realidad de un padre que nos revela cuánto ama este padre a su hijo, que está viviendo un momento muy tenso, muy complicado, muy difícil, y que busca de Jesús. El papá decide buscar de Jesús. Voy a hablar un poco acerca de intercediendo con fe, especialmente para papá y mamá, que siempre no deberíamos de dejar de orar por nuestros hijos, por su conversión, la restauración de su vida, aunque se hayan casado, aunque vivan en otro país, vivan en otra ciudad, o aunque no quieran saber de ti o de mí, no importa. Pero la misión, espiritualmente hablando, de un padre, de una madre, es la de ser intercesores ante el Señor por los hijos. San Juan capítulo 4 nos revela algo maravilloso. San Juan capítulo 4, versículos del 46 al 53. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creen. Le dice el funcionario: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hija vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le respondieron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora que le había dicho Jesús: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Hermoso texto. Un papá movido por la fe en medio del dilema, de una realidad, de un conflicto. Era un funcionario este papá. Vivía con comodidades, tenía influencias, contactos, pero al buscar de Jesús entiende que lo demás no funciona, que lo demás no tiene sentido. Su hijo estaba enfermo, ese era el problema. Su hijo estaba enfermo. Creo que una de las situaciones grandes que vivimos los padres de familia es cuando vemos una situación adversa en la vida de alguno de los hijos y buscamos ayudar. Y el primer camino para buscar ayudar a los hijos no es a razón de los contactos, de las seguridades económicas, no. Lo primero que hay que hacer es lo que hizo este hombre: buscar de Jesús, orar, interceder, clamar, suplicar. ¿Sabes tú que este hombre, aproximadamente la distancia que había entre Canaán
y Caná y Cafarnaún eran aproximadamente unos 38 kilómetros. Este hombre caminó, este hombre se enteró, dice la palabra, que el hombre se enteró que Jesús había llegado y fue donde él, le rogaba, le suplicaba. Este hombre se movió, no mandó un emisario, se movió. Mira, como padre lo digo, uno tiene que aprender a moverse, uno tiene que aprender a estar en la vida de los hijos. Uno tiene que aprender a estar en esa vida de los hijos positivamente. Uno tiene que ser un padre, una madre presente en la vida de los hijos. No simplemente ser un proveedor. No. Y algo que me sorprende de este hombre es que asume la fe como un principio. Asume la fe como un principio. ¿Y por qué digo que asume la fe como un principio? Porque le rogaba, oraba, suplicaba. Que le decía a Jesús, baja, ve a curar a mi hijo, porque se va a morir. Había un temor en el hombre. Mira, hay que acercarse a Jesús con certeza, con esperanza. Y este hombre nos deja una gran escuela a todos nosotros. Esta capacidad de caminar, de moverse, de ir en pos de Jesús. No es que Jesús llegara, no es que este hombre mandó a llamar a Jesús, no. Este hombre hizo algo, buscó a Jesús. Creo que un sentido importante de aprender a ver la intercesión es la búsqueda del Señor. Cuando oramos por alguien, estamos buscando de Dios para que Dios se manifieste, se muestre en la vida de esa persona por la cual estamos orando. Pero tenemos que movernos, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos vaya impulsando. Hay testimonios preciosos, no solamente de la vida de los santos, testimonios preciosos en nuestras comunidades católicas, de un padre, de una madre que se levanta a las 3 de la mañana a rezar el rosario, a orar por la conversión de su hijo, de su hija, a razón de una enfermedad, a razón de que se fue como migrante, que está en España o en Italia, o está en México, o está en Estados Unidos, y se fue. Y ese sentido de oración, ese sentido de búsqueda, donde el caminar para este hombre 38 kilómetros fue salir de su zona de confort, activar su fe. Pues también una madre que se levanta a una temprana hora, que no cesa de orar, que es constantemente una intercesora, un intercesor por su hijo, por su hija, está caminando espiritualmente hablando, está buscando del Señor. Por lo tanto, esto también tiene un significado y eso lo ve el Señor. Uno de los dilemas grandes es cuando nos cansamos de orar, pero es que nos cansamos de orar porque nosotros estamos más expectantes por los resultados. Entonces ponemos límites de tiempo. Es que estoy orando hace tantos meses, tantas semanas, tantos días, tantos años, y el Señor no me contesta. Es que la intercesión no es para ver respuestas. La intercesión es para clamar, suplicar, hablar en favor de alguien ante Dios. Y Dios tiene la libertad de responder en la forma como Él quiere. Uno de los aspectos que llama poderosamente la atención es el temor del hombre. Cuando dice a Jesús, porque se iba a morir, porque mi hijo se va a morir. O sea, había visto quizás este hijo enfermo, este padre lo había visto que cada vez se ponía mal, iba mal, de mal en peor. Y el temor del padre era la muerte. Creo que tenemos que aprender a entender que la intercesión también es revelar nuestros temores, nuestras angustias, pero por sobre todo revelar nuestra fe, nuestro interés, nuestro deseo.
Y pareciera como que Jesús no comprende al hombre, pareciera como que Jesús recrimina al hombre, porque Jesús le dice, si no ven señales y prodigios no creen. A veces somos así. A veces estamos orando, estamos intercediendo por uno de los hijos, pero también estamos exigiendo esas señales. Estamos exigiendo esos prodigios. Ya no es una petición, es una exigencia. Y por eso tiene a bien Jesús señalarnos el hecho de que al momento de orar, la oración de intercesión es un abandono. Un abandono. Señor, te deposito en tus manos a mi hijo, a mi hija, fulano, fulana de tal. Señor, tu voluntad es suprema. Hágase tu voluntad, da discernimiento, sabiduría, mira esta realidad, mira hasta cómo está mi corazón, Señor, pero por sobre todo me abandono, coloco en tus manos esta petición, coloco en tus manos este deseo, coloco en tus manos esta limitante, este problema. Oh Dios, muestra tú la gracia, abre puertas, ilumina el sentir y el pensar, y que se haga por sobre todo tu voluntad. Por eso la oración de intercesión tenemos que aprender a verla como una oración de abandono, un acto de abandono. La intercesión no tiene el sentido de querer torcerle el brazo a Jesús y de convencerlo. No. Por eso, lea usted este texto. La actitud del Padre es una actitud de perseverancia, no para forzar a Jesús, sino para encontrar una respuesta clara en Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ante ese cuestionamiento de Jesús, ese cuestionamiento de si no ven señales, prodigios, no creen. El funcionario como que no le hizo caso a Jesús. Y utiliza un término, le dice, Señor, baja antes que se muera mi hijo, Señor, Kyrios. El hombre está públicamente reconociendo a Jesús como su Señor, está renunciando a su vida, está renunciando a toda esa serie de situaciones de su vida del pasado y está proclamando a Jesús como Señor. Hay un nivel de conciencia en la medida que vamos aprendiendo a interceder, a orar por otros, a favor de otros ante el Señor, que hay que tomar en cuenta es ¿a quién me dirijo? Me dirijo a Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Señor. Jesús es el dueño de todo. Jesús tiene una palabra específica para todos. Jesús. Entonces, no es cualquier Dios con D minúscula, no, es Jesús, el Señor de la vida. Por lo tanto, mi oración debe de ser siempre consciente, debe de ser clara, directa, entendiendo a quién me estoy dirigiendo. Por lo tanto, no voy a alimentar la duda, ¿me habrá escuchado o no me habrá escuchado? ¿Me irá a responder o no me irá a responder? No, tengo certeza, confianza, esperanza. Señor, baja antes que se muera mi hijo. Esa fue la respuesta del hombre. El hombre no le dijo, mira, Señor, sí, tienes razón, yo estoy buscando señales, prodigios, pero es que mira, no, el hombre estaba convencido, el hombre estaba convencido. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Vete, que tu hijo vive. Vete, que tu hijo vive. O sea, le da una palabra, una palabra muy certera, y este hombre se llena de esperanza, a tal grado que dice el texto que el hombre creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. ¡Wow! Esa es la intercesión. La intercesión requiere convicción, certeza, confianza. Se puso en camino. Iba angustiado, temeroso, y regresaba con esperanza, con fe. ¿Te das cuenta tú cómo Jesús cambia la vida? ¿Cómo Jesús cambia la historia?
cómo Jesús transforma una realidad de dolor y la transforma a una realidad de paz. Transforma el miedo en valentía, la inseguridad en certeza. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que promover. En la medida que nosotros aprendamos a orar por nuestros hijos, vamos a entender que el Señor nos va a llevar por otro camino. Nos va a decir, vuelve. Y tenemos que volver con la certeza de que el Señor está actuando, que el Señor se está manifestando, que el Señor está mostrándose maravillosamente. El otro día atendí a una persona que me contactó y llorando me decía, hermano, ore por mi hijo que en este momento pues se ha salido de casa y no quiere volver, está en un apartamento, me decía la señora llorando. Y yo le decía, oremos. El camino primero es la oración. Es el primer camino a orar. Desde sus lágrimas, desde su angustia, desde su tristeza, orar, orar. Clamar al Señor primero y luego dar un espacio a su hijo y luego usted como madre contactarlo para preguntar, para ayudar, no juzgándole, no criticándole, no regañándole, sino dándole un espacio donde dialogue. A los días la señora me contacta y me dice, mire, hablé con mi hijo, me planteó algunas situaciones y le dije que buscaran ayuda. Se están reuniendo, me dijo, con la esposa, con el sacerdote, para discernir la situación. O sea, si nosotros vemos la vida de este hombre, de este padre de familia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del versículo 46 en adelante, nos damos cuenta que es la misma realidad que tú y yo vivimos todos los días en relación con nuestros hijos. Se puso en camino, se encuentra con Jesús y luego Jesús lo manda con este mensaje de esperanza. Tu hijo no va a morir. Él cree en la palabra, él asume la palabra. Este hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y volvió a casa. Volvió a casa. Y cuando vuelve a casa se encuentra confirmando esa situación. Su hijo está sano. Y viene la pregunta, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora se le quitó la fiebre? ¿A qué hora? La respuesta de los sirvientes es a la hora séptima. A la hora séptima. Y era la hora que Jesús le había dicho. Mira, en la intercesión hay que tener certeza, confianza. Pero la certeza y la confianza se alimentan de la esperanza. Y la esperanza se nutre de la fe. Entonces, si tú oras al Señor por tus hijos, no sea desde tu dolor, no sea desde tu angustia, no debe de hacerse desde tu desesperanza, sino desde la confianza en las promesas del Señor, desde tu fe, orando continuamente, constantemente. El hombre llegó a casa y encontró un ambiente totalmente diferente. El hombre llegó a casa y encontró a su hijo vivo. La clave en todo esto no está en lo que pedimos. La clave en todo esto está en la voluntad del Señor, en lo que el Señor quiere hacer a razón de nuestras peticiones. Lo que el Señor, como todo un ser soberano, decide realizar. Muchas veces nos podemos confundir y llegar a pensar que Dios no nos escucha, que el Señor nos ha dado la espalda, que eso es un castigo de Dios, es que el Señor está enojado conmigo o con mi hijo, con mi hija, y no es así. O sea, aprender a hacer lo que este hombre hizo, a desprogramar nuestra vida,
a entregarnos al Señor, a buscar denodadamente a Jesús, a interceder continuamente, a saber discernir los acontecimientos. Este hombre discernió las palabras de Jesús. Este hombre discernió cuando Jesús dice, si no ven señales y prodigios, no creen. Pero este hombre no confrontó a Jesús. Este hombre se quedó callado. Este hombre se quedó callado. Y luego abrió la boca para seguir insistiendo. Señor, baja antes que se muera mi hijo. No le refutó nada a Jesús. O sea, ¿para qué cuestionar al Señor? Te pregunto a ti que estás orando por tu hijo, por tu hija, ¿para qué cuestionas al Señor? Es simplemente clamar, Padre, que se haga tu voluntad. Mira a mi hijo fulano, mira a mi hija sutana. Lo coloco en el hueco de tu mano. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Estoy clamando, orando, rezo el rosario, todo. Lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque esa es la misión de un papá, de una mamá, espiritualmente hablando. La misión de interceder, la misión de estar clamando por la conversión, por la protección, para que los hijos también tengan un encuentro con Jesús, para que su vida sea personal, conyugal, familiar, sea restaurada, que les ilumine, que les provea tantas cosas, ¿no? Pero la intercesión es el corazón de la vida cristiana. Aprender a interceder, porque no pedimos por nosotros. Este padre no pedía por él. Este padre pedía por su hijo. Estaba hablando en favor de su hijo ante Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, me toca ver muchos casos de padres de familia muy angustiados, muy agobiados. Su hijo, su hija que se fue para Estados Unidos, que han pasado un par de meses, no saben nada de él, de ella, clamando, suplicando. Entonces, también genera un poco de dolor. ¿Cómo iba este padre? ¿Cómo iba? Su corazón iba cargado. Su corazón iba lleno de angustia, pues miraba a su hijo que había empeorado su salud, y este padre llega ante Jesús, mi hijo está a punto de morir. O sea, es normal, es natural estas situaciones, que como padres pues hay momentos en que los hijos pasan apremios, pasan situaciones difíciles, complicadas, y nos angustian también a nosotros, a nosotros que amamos, que hemos aprendido a amar, ¿verdad? Entonces nos volvemos solidarios. Este padre se vuelve un hombre solidario con su hijo. Una solidaridad increíble. Creo que cada uno de nosotros deberíamos hoy de hacer un examen de conciencia de qué tan solidarios somos con los hijos. ¿Qué tan solidarios somos? Es dramático, ¿no? Cuando los propios padres le dicen a sus hijos, cuando ya van creciendo, el casado casa quiere, yo no voy a cuidar nietos, no me traigan nietos. O sea, te vas dando cuenta que lo que está diciendo este papá, esta mamá, es no quiero vincularme con nadie. O sea, no hay una vinculación. Te dio a luz tu madre biológicamente, pero hasta ahí nomás. O el papá, que colaboraba de vez en cuando. Entonces, el asunto es que ahora, aquellos que tenemos el rol de padres, en mi caso, el rol de madre, en su caso, señora, debemos de estar conscientes que hay que buscar primero de Jesús. La intercesión realizada con fe, la intercesión intercediendo con fe, tenemos que hacerlo de manera continua, de forma sosegada, sin desesperarnos, sin alimentar el agobio, la tristeza en nuestro corazón, intercediendo, hablando con Jesús, perseverando. Este hombre fue perseverante, caminó 38 kilómetros en primer lugar. Luego encuentra a Jesús, le dice a Jesús, Jesús le responde no con una respuesta como, oh sí, admiro tu fe, oh sí, mira, porque tienes fe, tu hijo ya está sanado, ya no se va a morir.
No, este hombre tuvo que aprender a perseverar, escuchar esta frase, que si no ven señales y prodigios, pues no creen. Pues este hombre tuvo la capacidad de aguantar, de soportar esas palabras. No era lo que esperaba él, pero las escuchó. No cuestionó en nada a Jesús, no increpó a Jesús, absolutamente nada, sino que la respuesta fue simplemente: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Mira, ¿para qué pelearse con Dios? ¿Para qué pelearse con Jesús? Me he encontrado a más de alguna persona que está resentida con el Señor. No sé si tú estás en esa condición, pero qué lamentable y qué triste es estar en esto. Entonces, aprender de la figura, de la imagen, del ejemplo de este hombre. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.